Karol Józef nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, un pueblo de Polonia cercano a Cracovia. Era el menor de 3 hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia. Su madre era una ferviente católica y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo, pues quería que lo primero que oyera su hijo fueran los cánticos de Dios. Cuando Karol aún era muy pequeño, su madre le decía a otras mujeres: verán que mi pequeño Karol será una gran persona. Su madre falleció en 1929, cuando él tenía 9 años. Su hermana Olga había muerto antes de que él naciera. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad cuando curó a un hombre de condición humilde. Junto con su padre, Karol se trasladó a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellonica. Su padre, un suboficial del ejército polaco, murió en 1941 durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió por el camino de la fe y el amor cristiano. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. El 22 de octubre de 1978, al inaugurar oficialmente su pontificado, Juan Pablo II pidió al mundo que no tuviera miedo, que abriera de par en par las puertas a Cristo, que se abrieran las fronteras de los estados, de los sistemas económicos y políticos. En junio de 1979, en la plaza en la que el régimen comunista hacía sus manifestaciones, Juan Pablo II, ante un crucifijo de 15 metros de altura, afirmó con fuerza que no se puede excluir a Cristo de la historia del hombre y de la sociedad. El Papa afirmó que Europa tenía que respirar con sus 2 pulmones, el de Occidente y el de Oriente. Juan Pablo II viajó por segunda vez a Polonia en 1983, aún bajo la ley marcial. Mantuvo 2 encuentros dramáticos con el general Jaruzelski por más de 4 horas. Un mes después del viaje papal, el general Jaruzelski levantó la ley marcial. Al ser escuchado como testigo para la causa de beatificación de Juan Pablo II, reveló que el Papa le había hablado de patriota a patriota, lo había escuchado y había entendido las razones por las cuales le habían llevado a decretar la ley marcial, y con su actitud le había hecho entender que no había otro camino que el de iniciar un camino de reformas y democratización. En 1985 llegó al poder en la ex Unión Soviética Mikhail Gorbachev, sin cuyo proceso de apertura y reforma tampoco se podría entender la caída del muro de Berlín. En 1987, Juan Pablo II volvió por tercera vez a Polonia y ante el general Jaruzelski dijo que los polacos tenían derecho a la libertad, la justicia y la verdad. El general le confirmó que Polonia había iniciado ya su camino hacia la renovación y la democratización.
Probablemente ninguno de los dos se imaginó ese día, que 2 años más tarde en Polonia se celebrarían las primeras elecciones libres de la Europa del Este, de las que saldría elegido un líder no solo comunista, sino además católico. Los polacos eligieron a Tadeusz Mazowiecki, un intelectual reconocido, asesor de Lech Walesa y amigo de Karol Wojtyła. 5 meses más tarde caía el muro de Berlín. 6 meses después de esas elecciones y 21 días después de la caída del muro, Juan Pablo II recibió en el Vaticano a Mikhail Gorbachev. Fue un encuentro histórico. 7 años más tarde, Juan Pablo II cruzó en Berlín la puerta de Brandenburgo, al lado del canciller alemán Helmut Kohl. En ese momento fue, para el Papa polaco, un sueño hecho realidad. Al líder soviético ruso no le dolieron prendas a la hora de reconocer públicamente que la intervención de Juan Pablo II fue decisiva en los acontecimientos que culminaron en 1989, con el derribo del muro de Berlín y con todo el sistema comunista en Europa. Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005, a las 21:37 horas. Pocos minutos después, Monseñor Leonardo Sandri anunció la noticia a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero. Los días después de su muerte, algunos periódicos publicaron que su última palabra fue amén. Sin embargo, el Vaticano desmintió esta versión y afirmó que las últimas palabras fueron en polaco: déjenme ir a la casa de mi padre. Juan Pablo II tenía 84 años y 11 meses. En su agonía le dictó a su secretario una carta en la que decía: soy feliz, séanlo también ustedes, no quiero lágrimas, recemos juntos con satisfacción, en la Virgen confío todo felizmente.